Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener una entrevista con un médico neumólogo y vamos a hablar sobre el COVID-19 y la etapa en la que estamos viviendo actualmente. El día de hoy es 7 de enero. Tenemos de invitado a un gran doctor, neumólogo, gran persona que ha estado en la línea de fuego, en la primera línea contra el COVID-19. Doy la bienvenida al doctor Sabdi Caleb Silva, médico neumólogo, egresado del Centro Médico Nacional La Raza, un gran hospital de los mejores que tenemos aquí en México y toda Latinoamérica. Es para mí un gusto tenerlo, es un honor, es una gran persona. Bienvenido, Caleb. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muchas gracias, Pablo. Muy bien, gracias. Aquí encantado de estar aquí contigo para explicarles un poco a nuestros espectadores un poco sobre lo que es esta gran pandemia y este virus. Perfecto, excelente. Eso me da mucho gusto. Quiero que las personas allá en casita, los que nos están viendo, se sientan cómodos en un lugar seguro. Pueden ustedes escribir cualquier pregunta en los comentarios. Nosotros con el paso del tiempo los vamos a responder cada uno, ¿ok? Cualquier pregunta o duda que se genere después de ver este video, con mucho gusto lo vamos a contestar. Muy bien, doctor Caleb, el fin de esta plática es que todas las personas, desde la persona más sencilla hasta la persona con doctorado o un top, digamos, puedan entender qué es el coronavirus, en qué etapa de la enfermedad vamos y si tenemos esperanza de que esto cambie, ¿ok? Eso sí es sumamente importante. Nuestro fundamento de este video es que aclaremos las dudas más comunes y evitar que salgan fake news, ¿no? O que nosotros nos dejemos llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación masivos o que nos traten de engañar, ¿no? Obviamente nosotros ya tuvimos nuestro PCR, estamos vacunados y por eso en este único momento estamos solamente con un poco de distancia y afortunadamente negativos a la COVID. Bien, bueno, la primera pregunta, doctor Caleb, ¿qué es el COVID-19? ¿O qué entendemos por el COVID-19? Bueno, Pablo, yo creo que esa pregunta es ya muy conocida a estas alturas de la pandemia. Yo creo que todos sabemos qué es la COVID-19. Para empezar, es importante hacer la diferencia entre la COVID-19 y el SARS-CoV-2. La COVID-19 es la enfermedad que produce el virus se llama SARS-CoV-2. Sí, porque muchas veces creen que la COVID-19 es el nombre del virus y no es así. Y bueno, esta enfermedad conlleva una serie de lesiones al cuerpo, principalmente en el pulmón, pero no únicamente. Hay otras áreas que afectan también y por eso es importante conocer un poco de ella. Y el virus como tal, el SARS-CoV-2, es un tipo de virus que se llama coronavirus. Su nombre viene, como ya la mayoría sabe, de la exploración al microscopio, que se ve como una coronita. Y lo que se alcanza a ver prácticamente son proteínas que se ven o hacen esa apariencia de corona a la exploración con el microscopio. Los coronavirus ya han existido desde hace tiempo, son muy comunes en los humanos y son causas comunes de resfriado común. Sin embargo, en esta ocasión pasó el virus de un animal al humano. Fíjate que eso quería preguntarte. Hay en muchos comentarios que me llegan y dicen que si nació de como el VIH, ¿no? Que muchos piensan que nació de una mutación como del chango o de algún homínido, ¿no? En este caso del COVID, que es una enfermedad de un animal que se transmitió al humano. Sí, en un principio hay muchas teorías conspiracionales que se cree que se inventó, que se cree que se hizo en laboratorio. Sin embargo, lo que se conoce es que sí fue una transmisión de un animal a un humano. Muchas veces, normalmente los virus hacen mutaciones y se van adaptando. En este caso fue una mutación que permitió que pasara hacia los humanos. Y eso es lo que lo hizo complejo, ya que el ser humano no estaba acostumbrado a este tipo de virus. Perfecto, doctor. Y bueno, ya aclaramos que sí es una enfermedad que pasa de un animal, se transforma por algunos medios que se conocen y otros que se desconocen, ¿no? Y desgraciadamente nos ha afectado mucho, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Y sobre todo ahorita que tenemos nuevas variantes, ¿no? Como el Ómicron. Entonces, ¿nos podrías decir qué es el Ómicron
¿Y cuáles son los síntomas del COVID clásico, digamos, en el que empezamos a vivir en el 2020, comparado con la versión de Omicron? Queremos saber si hay alguna diferencia en los síntomas o cuál es la gran diferencia. Eso es lo que queremos saber. Sí, por supuesto, Pablo. Mira, la COVID-19 da variados síntomas. Es una enfermedad que da síntomas principalmente respiratorios, pero no son los únicos, como mencionaba hace un momento. Puede dar desde un cuadro gripal muy común, pero depende de la gravedad. La persona, ahora sí la susceptibilidad de cada persona, hay personas que llega a dar muy grave, llegan a tener una neumonía y los llegan a mandar al hospital. Pero puede haber desde síntomas leves como dolor de cabeza, rinitis, secreción nasal, obstrucción nasal, dolor de garganta. Y la enfermedad va progresando, puede presentar dolor de cabeza, fiebre, el ataque al estado general, que son síntomas muy clásicos de cualquier enfermedad viral. Sin embargo, se ha visto también que en algunos pacientes ha llegado a presentar enfermedad grave, lo que es la neumonía por la COVID-19. Y estos los ha llegado a mandar al hospital al grado de que muchos de ellos no han podido salir de esta situación. Perfecto. ¿Nos podrías decir cuáles son los síntomas básicos de la enfermedad de COVID? Cefalea, Cefalea, el ataque al estado general, que es muy marcado, y puede no haber síntomas respiratorios. ok. ¿Sí? Rinitis, dolor de garganta y en casos ya más avanzados neumonía. Le comento que puede no haber, porque hay pacientes que no los presentan. Hay pacientes que solo presentan fiebre, ataque al estado general, y es bien común porque también se ha visto que la diarrea es uno de esos síntomas frecuentes. También te quería comentar, he tenido muchos pacientes que me han dicho que les han salido manchas en la piel, que solamente son como en el pecho y algunas extremidades, pero no en la cara. Y otros pacientes que me dicen que después del COVID han dejado de dormir. ¿Esto puede ser realmente un síntoma de COVID o qué sucede? Sí, lo que pasa es que la COVID-19 afecta, como les decía, principalmente vías respiratorias, pero también afecta músculos, afecta la cuestión circulatoria. Es una enfermedad que ocasiona trombos en sangre, que es bien importante considerarlo. Hay afección muscular y afecta también incluso a la zona intestinal, produciendo diarreas y otros malestares. En menor medida también llega a afectar lo que es la piel, el sistema nervioso central. Por eso muchos pacientes, y se llega a dar, que presentan pérdida del gusto, pérdida del olfato, que es muy común en esta enfermedad. Entonces sí, lo que me dicen de la pérdida del sueño, pérdida del olfato y sobre todo las manchas que se presentan en muy pocos pacientes, sí es causa del COVID. Sí, es muy probable. Sí, es muy probable. Y más que nada, no con la fase aguda, sino en las secuelas. En las secuelas del es COVID. bien importante. Ok. Me gusta mucho tu forma de que te explicas, es increíble. También sé de primera mano que no eres un médico, digamos, que se ha mantenido al margen, ¿no? O sea, realmente eres un médico que le ha entrado, que ha estado directamente con los pacientes y que incluso te has infectado más de una vez. Dime qué es lo que ha pasado, y también sé personalmente que también tuviste una lucha muy fuerte con alguien, con un ser querido tuyo, que gracias, digamos, a los conocimientos que tienes, pero a veces puedes tenerlo todo y incluso uno nunca puede saber cómo sale adelante el paciente o no. Pero bueno, primero quisiera saber cómo ha sido para ti, Caleb, estar con COVID. Infectarte más de una vez. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo te infectaste? ¿Cómo fue todo esto que fue un poco dramático, ¿no? Para ti. Bueno, Pablo, qué bueno que lo comentas. Yo creo que a estas alturas ya todos nosotros o nos hemos infectado o hemos conocido a personas muy cercanas que se infectaron. Muchos afortunadamente pasaron esa infección de manera leve, pero a muchas otras personas sí les tocó ya sea presenciarlo o tener de manera cercana personas de gravedad. Y lamentablemente muchos perdieron familiares incluso. En mi caso sí, yo pues estuvimos... mis compañeros también y yo y muchos neumólogos, yo creo de todo el país, nos enfrentamos a la primera línea en esta enfermedad, porque fue una enfermedad que no se conocía antes y obviamente tenemos que tener a esos pacientes, y como a nosotros nos gusta esta área, estamos al frente, pero también en un principio no se conocía mucho sobre la transmisión, cómo se infectaba, hasta dónde podía llegar la gravedad de esta infección y mucho menos el tratamiento. Y obviamente muchos estuvimos expuestos. En lo personal pues sí, me infecté en 2 ocasiones. ¿En 2 ocasiones? En 2 ocasiones. Afortunadamente fue algo leve. Fue leve, pero sí, aunque sea leve, muchos de ustedes sabrán eso, sí se siente muy, muy
muy feo la infección. La infección no es única, como ya saben. Muchas personas creen que una vez que uno se infecta ya no se vuelve a infectar, y no es cierto. Esta infección puede dar varias veces, y entre más veces llega a dar, suele ser un poco más agresivo. En mi caso, yo pues estuve enfermo en 2 ocasiones, y también tuve un familiar cercano. Pasó en el caso de mi mamá, ella le pegó muy agresivo, y fue un caso muy atípico porque ella no empezó con síntomas respiratorios como cualquier persona. O sea, no tuvo... Tu madre se infectó Sí. del COVID, y no fue como la clásica infección de unos días en tu casa, descansas y te sientes mejor, ¿no? Bueno, quiero que nos cuentes, o sea, cómo te diste cuenta, cómo actuaste, qué pasó con el problema de tu mamá, ¿no? Cómo todo lo que has aprendido lo tuviste que poner a prueba y todavía confiar en algo más, ¿no? O sea, a veces uno, como te digo, tiene todos los recursos, el conocimiento, pero existe algo que se llama suerte o aleatoriedad, ¿no? Porque es algo aleatorio, o sea, que te puede como ir bien o ir mal, aunque tengas todo a tu favor. ¿Cómo fue lo de tu mamá? Bueno, desde que empezó la pandemia, yo les he comentado a todas las personas que conozco incluso, que se cuiden. Ya saben ustedes, la prevención es lo más importante, la vigilancia sobre todo, y no fue diferente con mi familia. Entonces igual les dije, hay que checarse, hay que cuidarse, traten de no salir, todo en casa. Sin embargo, bueno, algo importantísimo también, que yo me di cuenta también desde el inicio de la pandemia, como muchos, la saturación es algo importante, la saturación de oxígeno. Una manera muy sencilla de checarla es con un oxímetro de pulso. Es un aparatito para revisar la saturación, con simplemente ponerlo en el dedo. ¿Por qué es importante? Porque este virus lo que hace es afectar principalmente al pulmón. Cuando el pulmón empieza a recibir daño directo, una de las principales maneras de darnos cuenta es porque afecta a la función del pulmón. Sí, la principal función, al verse afectada, entonces baja la saturación de oxígeno en la sangre. Esto es bien importante porque a veces pasa sin que nos demos cuenta, y puede ser incluso el único de los pocos síntomas que el paciente, o signos que el paciente tenga, sin tener otra molestia agregada. Entonces, yo le dije a mi familia igual que hiciera lo mismo, y empecé a notar, en el caso de mi mamá, que empezó con síntomas gastrointestinales, pero no tenía síntomas respiratorios, no tenía fiebre, no tuvo dolor de cabeza, fueron síntomas gastrointestinales. Posteriormente empezó con alteraciones en la saturación, y ahí es donde dije, esto ya no es normal. Le solicité la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax ya se vieron las lesiones características de la COVID-19, y fue donde ya empezó todo. ¿Hasta cuánto desaturó tu mamá? En un principio no era mucho, 90, 91. Ajá, lo normal es tenerlo entre 97 y 99%, digamos, ¿no? Sí, es entre 90 y 95%. Depende mucho de la altitud también. Ella manejaba 95, 96 sin ningún problema, y de un día para otro bajó a 90, 91. Eso ya me hizo un dato de alarma. Posteriormente, conforme fue empeorando, la saturación empezó a bajar a 88, 85, 80. Requerimos de oxígeno también para mantener esa saturación, y obviamente ya los síntomas empezaron a hacerse más notorios, pero eran más síntomas generales. Sí, ataque al estado general, mucha falta de aire, fatiga. Y ya es donde se consiguió el oxígeno, y ya empecé a ver la manera de darle la atención hospitalaria, porque ya en esos casos, en el momento en que la saturación se empieza a afectar, ya es un caso moderado. Un caso leve, la saturación no se ve afectada, aunque los síntomas sean muy notorios. O sea que tú nos quieres decir que cuando nosotros veamos en el oxímetro de pulso que baja a menos de 90, nos dices que vayamos al hospital, porque puede ser algo importante. Sí, de hecho es importante. No es normal que la oxigenación baje, eso no es normal. Pero tengan mucho cuidado, porque hay oxímetros que son muy económicos y muchas veces tienen fallas. Y ha pasado mucha gente que sufren muchos sustos porque se checan su saturación y la tienen muy baja, y ellos no se sienten mal, y corren al hospital, y resulta de que el problema es del oxímetro. Entonces sí, chequen eso, chequen que sea un buen oxímetro, corrobórenlo con otra persona. Pero bueno, sí, en términos, digamos, menos de 90, sí, efectivamente, ¿tú nos recomiendas ir al hospital? Sí, o al menos conseguir atención médica especializada. Sí, es lo importante. Porque muchas veces llegamos a la etapa donde se saturaron los hospitales y no había manera de acceder al hospital. Incluso era un riesgo ir al hospital. Pero aún así es posible conseguir atención médica especializada para orientarlos y decirles qué tan grave es esa desaturación. Ok, bueno, y entonces tu mamá empezó a desaturar, tú conseguiste oxígeno, pero no funcionó. ¿O qué pasó? Sí, sin embargo, sí funcionaba, Pablo. De hecho, sí respondió al oxígeno. Ajá. De hecho, es esperado. El problema aquí fue que cada vez necesitaba más.
litros de oxígeno, ¿sí? La necesidad de oxígeno fue aumentando y esto nos traducía que había cada vez más daño pulmonar. La única opción era el tratamiento hospitalario. Se tuvo que dar manejo hospitalario, incluso fue tanto la gravedad que tuvo de esta enfermedad que sí llegó a requerir ventilación mecánica. O sea, la ¿sí? tuvieron que intubar. Sí, estuvo aproximadamente 14 días con ventilación mecánica. 14 días. Para que quede claro, o a veces tenemos como dudas, muchas personas me preguntan qué es la intubación, cuál es incluso hasta la palabra correcta, ¿no? Si es intubar, el paciente está consciente cuando está en este caso, o sea, ¿qué es lo que siente? Porque es importante, me preguntan que si le puedes hablar y él va a entender o ella va a entender. Me preguntan qué es lo que se siente en ese momento. O sea, ya sabemos que cuando un paciente pasa a intubarse es porque hay gran probabilidad de que fallezca. O sea, de que el daño pulmonar sea tan grave que incluso los métodos científicos actuales no sean suficientes. ¿Nos podrías explicar eso? Sí, de hecho, cuando un paciente, la palabra correcta es intubar. Intubar. Se intuba, pero un paciente llega a eso porque de plano sus pulmones no pueden hacer la función vital básica. Se hace para que hay un ventilador mecánico que respire por ese paciente, ¿sí? Porque el paciente ya no puede. Entonces, se sustituye la función de los pulmones por un ventilador mecánico. Entonces, lo que se hace, se intuba al paciente, el paciente está sedado, el paciente no tiene dolor, el manejo médico es muy completo, es para que el paciente no tenga dolor, no tenga ninguna otra molestia. Y, obviamente, son pacientes ya muy graves, que efectivamente las posibilidades de fallecer son muchísimas. El hecho de estar intubados no es cualquier cosa, ya requiere, y no es así, no es muy sencillo. Hay pacientes que incluso se pueden quedar en ese proceso de intubación, porque no es algo sencillo, y requieren un manejo integral. Sí, porque incluso no se puede hacer en cualquier sala de urgencias, ¿no? Sí, o sea, de hecho, tiene que estar terapia intensiva, ¿no? Y de hecho no tiene que ver el ventilador, porque a veces dicen, no, no importa porque hay ventiladores, porque es el mejor ventilador, el más tecnológico, el más actual. Realmente el ventilador sí nos ayuda, que sea un buen ventilador, pero lo importante de la intubación y del manejo ventilatorio de un paciente es el manejo como tal que se le dé, que el especialista esté pegado con el paciente, todo el equipo multidisciplinario, incluso el trabajo de enfermería es muy vital y muy importante, ya que sin todo ese conjunto el paciente no puede salir adelante. Independientemente si algo fallara en esa cadena donde todos tenemos que actuar, si algo falla ahí, obviamente le va mal al paciente, ¿verdad? Sí, todo, porque el paciente en ese momento depende del equipo. Uh-huh. Sí, depende de todo el equipo integral y del apoyo con el ventilador. Y hay que ser honestos, o sea, eso es mucho trabajo, ¿no? O sea, llega un momento en el cuando, digamos, en los picos, no tanto pandémicos, sino en los picos hospitalarios, ¿no? En los picos hospitalarios, donde hay poco recurso, muchísimas personas que lo necesitan, es muy peligroso, ¿no? Porque por lo visto se necesita mucho orden, recursos y saber cómo actuar, ¿no? Bueno, perdóname por desviarte, pero es que son tantas cosas que queremos saber que te estoy interrumpiendo mucho en esto, ¿no? Perdóname. Volviendo a tu historia personal, tu madre al deteriorarse tuvo que estar intubada. Personalmente, ¿qué sentías? O sea, ¿sí llegaste a pensar que la ibas a perder? Sí, yo creo que y más en la situación en la que estoy, nosotros también sabemos la gravedad, ¿no? Como te comentaba, o sea, sabemos que ya un paciente para que llegue a ese grado es un paciente que ya está muy grave. Entonces, como bien comentábamos hace rato, depende de muchos factores. No es solamente un factor, son muchos factores que intervienen para que el paciente pueda recuperarse. Y algo bien importante también es la recuperación posterior, porque muchas veces damos por hecho de que si un paciente ya se intubó y ya salió, ya la libró, ya va a estar bien. Sin embargo, no, hay muchas secuelas en la cuestión aguda que quedan por el simple hecho de estar en ese proceso de intubación, independientemente de la infección por el virus. Muchos pacientes quedan con debilidad muscular, la mayoría queda con debilidad muscular, necesita una rehabilitación bien estricta posterior al proceso de intubación, de estar con ventilación mecánica, que si no se da de manera adecuada, los pacientes pueden quedar con secuelas mucho tiempo y algunos hasta de por vida. Ok, ¿cuántos días entonces dices que estuvo intubado? Aproximadamente fueron 14 días. 14 días.
posteriormente sale de, Sí. de esta terapia intensiva. ¿Qué pasó después? Sí, bueno, como te comentaba, es importante ese seguimiento. Y yo con ella, pues sí estuve muy al pendiente, la rehabilitación, los cuidados. Ya a la fecha, gracias a Dios, que ella se encuentra totalmente recuperada. Qué bueno, ¿Sí? qué bueno que me dices eso, Sabri. Yo personalmente conozco a tu madre y una gran persona. Qué bueno que la pudimos ayudar cuando se pudo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las historias de COVID, por lo difícil que es tratarlo, no terminan bien. O sea, realmente en estas épocas que nos tocó vivir, pues vemos que no hay suficiente infraestructura médica, ¿no? Pero es a nivel mundial, porque o sea, incluso en Estados Unidos la gente moría. O sea, en los países desarrollados la gente sigue muriendo. O sea, eso es algo a mi parecer muy, muy increíble. Qué bueno que todo haya salido bien con tu madre, que lo hayas logrado, porque no es nada fácil, ¿no? Bueno, es una historia bastante fuerte, gracias por compartirla. Para que vean que incluso los mejores médicos, digamos en este caso uno de los mejores neumólogos que tenemos en el país y sin duda en Latinoamérica, tienes que jugártela toda, ¿no? Confiar mucho en tus compañeros, en las enfermeras, en todo. Tú puedes tener, digamos, todo el conocimiento, pero al final hay muchos factores que influyen. Así es. O sea, aquí podemos decir que fue un milagro, ¿no? Digamos, en un sentido práctico, ¿no? Sí, ¿no? Y somos un equipo, como bien dices, es cuestión de que todos trabajamos en conjunto para que podamos salir adelante. Claro, Sabri. Continuemos con esta entrevista, hay cosas importantes que preguntarte. ¿Tiene la COVID-19 efectos a largo plazo? ¿Cuáles son los problemas a largo plazo que en 2 años hemos visto? Porque recuerden que ni siquiera hemos salido de la pandemia, ¿no? Propiamente dicha. O sea, estamos todavía, ahorita actualmente, 7 de enero 2022, estamos en un pico hacia la 4ª ola, ¿no? Del COVID, ahora ya toda montada y pues vamos a platicar sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos a largo plazo más comunes? Bueno, hay muchos. Principalmente los pacientes quedan con mucho cansancio, es uno de los principales, el cansancio, debilidad, quedan con alteraciones neurológicas, también muchos de ellos presentan alteraciones en el sueño, pueden presentar también dolores musculares aislados y calambres o sensaciones de entumecimiento, manos, pies, depende también mucho de la gravedad que le haya dado a los pacientes. Incluso es bien importante comentar el aspecto psicológico. Muchos pacientes que estuvieron hospitalizados incluso ya no pueden dormir, tienen crisis de ansiedad, son muchos los factores. Hay otros pacientes que tuvieron COVID leve, que nada más perdieron el gusto y el olfato, y hasta la fecha muchos no lo han recuperado, o recuperaron el gusto o el olfato de manera parcial. Sí, hay muchos efectos que todavía no vamos a poder ver, por ejemplo, de aquí a unos 5 o 6 años apenas estamos por descubrirlo. Digamos que en 10 años veríamos realmente los efectos a largo plazo. Exacto, veríamos realmente efectos a largo plazo. Lo pocos que se ha comprobado y que se ha visto son eso que te comento. Porque también daña el cerebro, ¿no? O sea, el daño del COVID en algunos pacientes es una demencia por COVID. Se está viendo apenas, o sea, esto es incluso nuevo, ¿no? O sea, yo porque tengo equipos a la mano y puedo ver el cerebro de muchos pacientes con COVID y sí me doy cuenta que han ido degenerándose a través del tiempo. ¿Okay? De hecho, hay deterioro cognitivo, como bien tú lo dijiste. Hay estudios recientes que se ha evidenciado que la COVID-19 deja deterioro cognitivo. Puede ser desde aumentos o olvidos más frecuentes, ya hasta, como tú dices, una demencia bien establecida. Incluso muchas alteraciones a nivel neurológico. Bueno, Sabri, es increíble todo este conocimiento, La verdad lo estás desarrollando muy bien y para todo el público, que eso es lo importante, ¿no? Caleb lo ha desarrollado bastante bien y bastante ameno y digerido para todos, ¿no? Que es lo que queremos, que todos podamos entender esta enfermedad. Quiero que me hables sobre Omicron. ¿Qué es? ¿Es verdad que va a ser tan malo como estamos viviéndolo ahorita? O sea, en el sentido de infecciones, si esta enfermedad va a ser más grave para los pacientes y si es verdad que aunque sea lo más difícil, sea un paso más para salir de la pandemia. Entonces, coméntanos, ¿qué es lo que sabemos sobre Omicron? Bueno, Omicron es una nueva variante, es la más reciente que se ha conocido ahorita y la que ha generado más impacto. Anteriormente estaba la Delta. Bueno, para entender eso hay que entender desde principios básicos que el virus constantemente está mutando. Esto es prácticamente que se está adaptando
a las cuestiones, se adapta a su medio ambiente. El ser humano empieza a generar vacunas, empieza a generar resistencia innata. Entonces el virus tiene que adaptarse o morir. ¿Sí? Entonces el virus se adapta y esta manera de adaptarse es cambiar alteraciones en su estructura, sus receptores, sus proteínas, para poder facilitar esa supervivencia, para poder garantizar esa supervivencia. Entonces ya ha tenido varias mutaciones, ¿sí? De hecho hay varias variantes, pero no han sido tan significativas como estas últimas, que fue la Delta y Omicron. Entonces dinos de Omicron, ¿qué es? La diferencia de Omicron, a diferencia de las variantes anteriores, es que efectivamente es más contagiosa. Sin embargo, esta es menos letal. Y se ha comprobado que esta variante es menos letal que lo fue la Delta, por ejemplo, que vimos ese pico que estuvo muy, muy importante. Con Omicron es menos letal, y junto con el apoyo de la vacunación, que ya ha ido avanzando mucho tanto en México como en otros países, podemos observar que sí, efectivamente hay miles de casos positivos ya con esta variante. Sin embargo, los casos de muerte o de gravedad han sido pocos. Eso es muy importante. Sí, sé que Omicron es muy infecciosa, bastante infecciosa. ¿Sabemos cuántas veces más infecciosa que el COVID normal? Pues es más infecciosa en general, no hay unas veces establecidas. Pero también no tenemos datos reales aquí en México, pero podemos compararnos con países de Latinoamérica y con nuestro vecino del norte. E incluso los datos que tenemos actualmente pues reflejan dos cosas: un aumento actualmente de la infección del COVID, pero aunque se me hace increíble, una disminución en las muertes. O sea que Omicron podemos deducir o hacer una conclusión que Omicron es mucho más infecciosa pero menos letal. Así es. Y que va a ser un paso para que, digamos, sea una inmunidad de rebaño. Sí, de hecho es un paso para que el virus no se va a quitar. Es bien importante entender eso. El virus no va a desaparecer de nosotros. No, para nada. O sea, el virus no creen que va a llegar un momento donde ya no va a existir la COVID-19. Porque yo pensaba que ya iba a desaparecer en algún momento cuando ya todos tuviéramos, ¿no? Sí, no, de hecho va a pasar a ser una enfermedad endémica. Con eso me refiero que va a ser como, por ejemplo, la influenza es anual, ¿sí? Y da por temporadas. Sí va cambiando también, y como cualquier virus tiene sus mutaciones, pero por eso tenemos una vacuna que es anual. Y si se dan cuenta ya no están, ya está más controlada esa enfermedad. A eso me refiero con la COVID-19, va a llegar a ser una enfermedad endémica. Vamos a tener ya vacunas más accesibles y las enfermedades las infecciones que se van a dar van a ser infecciones menos graves y más tolerables. O sea que, digamos, uno de los caminos puede ser, doctor Caleb, que tengamos como la influenza una vacuna al año o 6 meses si es mucho la infección. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Tener ya un refuerzo. Porque ahorita Israel es casi cada 6 meses, ¿no? Ya van con la 4ª dosis de refuerzo, ¿no? Es lo que sabemos. Muy bien. Otra pregunta, doctor Caleb. Actualmente, como Omicron está muy alto, se hacen muchas pruebas, ¿no? ¿Cuándo me debería hacer la prueba de COVID? ¿Qué sería el tiempo ideal? Porque antes nos decían que tenías que esperar 5 o 7 días para que saliera positiva. A veces te decían, ya pasó el tiempo de infección, ya no te va a salir positiva. Y después vinieron las demás pruebas que te salían con antígenos y todo eso, ¿no? ¿Cuándo me debería hacer las pruebas y qué tipo de pruebas hay? Bueno, es bien importante esa pregunta, Pablo, que haces. Para empezar, ahorita las pruebas principales son 3, ¿sí? La PCR, que es de exudado nasofaringeo, esa es la más exacta hasta ahorita, la más sensible, más específica. La desventaja es que tarda de 1 a 3 días aproximadamente en dar un resultado y tiene que procesarse por un laboratorio específicamente. Obviamente, la PCR. Así es. La otra prueba que salió más adelantito de la pandemia es la de antígenos, efectivamente, la prueba rápida de antígenos. Esa es un poco menos específica que la anterior, sin embargo es muy útil ya que esa se puede hacer de manera más práctica. Se puede hacer, no se requiere de un laboratorio como tal, la prueba ahí mismo en cuestión de minutos da el resultado. Y la otra es la de anticuerpos. La de anticuerpos realmente nos sirve más para saber si la persona ya tuvo COVID o está en su fase aguda ya saliendo de la enfermedad. Esta realmente es como, se podría decir, como un seguimiento, pero realmente no nos ayuda mucho para conocer la enfermedad activa como tal. Las más usadas ha sido la PCR
y la de antígenos, que es la prueba rápida que más se ha estado ocupando. Perfecto. Para PCR, ¿qué día sería el ideal? Del PCR, inicio de los síntomas. La PCR es más específica. Incluso puede salir positiva antes de que el paciente presente síntomas. Sí, porque es más sabíamos eso. Sí, esa incluso hasta 3 días antes de que el paciente presente síntomas ya puede salir positiva. Y hasta unos 5 días después. La que sí... sería de 3 días antes de los síntomas hasta 7 días después de los aproximadamente es el tiempo que puede salir positivo. Digo que no se hace efectiva, más bien. La prueba rápida de antígenos, esta prueba, como es un poco más rápida y no se tiene que procesar tanto, es un poco menos efectiva. Para esta sí es más recomendable que el paciente ya tenga síntomas, ¿sí? Si el paciente todavía no tiene síntomas, puede darnos un falso negativo. O sea, esto significa que salga negativa la prueba y el paciente realmente está infectado, pero todavía no es detectable, ¿sí? Ajá, perfecto. Bueno, doctor Caleb, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Digamos, me siento mal, creo que tengo COVID por los síntomas que estoy presentando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? Bueno, qué bueno que preguntas eso, Pablo, porque muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? O a veces tenemos una prueba negativa y tenemos síntomas, o nos acercamos con una persona que sí salió positiva y no tenemos síntomas, pero no sabemos si hacernos la prueba, si aislarnos. Primero que nada, vamos a empezar con los síntomas. Y algunos de ustedes tienen síntomas. Lo primero que tienen que hacer primerito es aislamiento, evitar contagiar. Puede que no tenga COVID, que tenga o no tenga COVID, en lo que averiguamos eso hay que aislarse. Obviamente usar los mecanismos de barrera, que es el cubrebocas, la higiene de manos, que es sumamente importante. Y una vez, si usted tiene síntomas, puede hacerse una prueba de estas. La más accesible es la de antígeno, la prueba rápida de antígeno. Se hace la prueba rápida. Si esta prueba sale positiva, lo que usted tiene que hacer es, si son síntomas leves, aislarse. El aislamiento, la CDC hace poco sacó un reporte donde refiere que personas ya vacunadas que salgan positivas tienen que aislarse, o que tengan síntomas, tienen que aislarse 5 días. Únicamente 5 días, y posteriormente, si ya no presentan síntomas y si ya no han tenido fiebre en las últimas 24 horas, ya pueden suspender ese aislamiento. Bueno, otra pregunta, doctor. ¿Existe un tratamiento que quite el COVID completamente? A veces yo en redes sociales veo que incluso ahora, o sea, ya pasado la pandemia, todavía te siguen vendiendo cloro, dióxido de cloro, te siguen vendiendo alguna otra sustancia mágica, religiosa, que te quita los síntomas del COVID, ¿no? Incluso a veces hay videos que se hacen virales, como un doctor, un colega ahí por Monterrey, decía que había que hervir el agua y ponerle Vaporub y inhalarlo para que se matara el virus, ¿no? Yo quisiera saber, con tu experiencia, si es verdad esto, que existe un tratamiento que cura en todo al COVID. Bueno, es importante recordar aquí que la COVID es una enfermedad viral, ¿sí? Normalmente las enfermedades virales se autolimitan. Sí, esto significa que duran unos días y remiten. Por lo tanto, el tratamiento principal es el tratamiento de sostén. Este virus, como es nuevo, no se conoce un antivirus específico, como en el caso de la influenza. El Ofetamivir, por ejemplo, es un medicamento que ya se comprobó que sí, en la etapa inicial es un buen tratamiento. Yo lo he comprobado, a mí me dio H1N1. Sí, principalmente, ¿no? Sí, no me estaba muriendo y me tomé el Oseltamivir. En menos de 48 horas yo ya me sentía mejor. Fue una maravilla, ¿no? Pero continúas, perdón. Sí, no, qué bueno que lo comentas. Pues en este caso todavía no, siguen habiendo estudios y sí hay medicamentos ya que se han comprobado su efectividad contra este virus. Sin embargo, todavía falta más por estudiar. Lo importante aquí es el tratamiento de sostén y la vigilancia. Algo bien importante también es el oxígeno. El oxígeno no se tiene que retrasar el oxígeno. No se tiene que retrasar si el paciente lo requiere, porque a veces por ignorancia o por malos consejos, los pacientes están desoxigenando y les dicen, no, pues espera de tantito, aguántate, si no te sientes mal no hay ningún problema, y claro que no. Sí, el hecho de desoxigenar ya es perjudicial para la salud. ¿Sí? Y el tratamiento principal en esos casos es el oxígeno. Necesitan principalmente tratamiento de soporte, ¿sí? Los anticoagulantes se ha visto que son importantes en caso de que el paciente lo necesite, no nada más porque sí. Y ya se comprobó también que hay otros medicamentos que no nos benefician, como la famosa citromicina, que se usó mucho, la cloroquina. Fíjate que todavía tengo algunos compañeros y gente en general, que da mucho antibiótico para el COVID. La citromicina es uno de los antibióticos más comunes
¿Está aceptado el uso de acitromicina? ¿Es correcto administrar antibióticos a pacientes que están infectados por virus? No, claro que no. Como les comentaba, es un virus. Los antibióticos son para bacterias. Sí, desde ahí ya no es sensato administrar antibióticos para enfermedades virales. Aunque a veces la mente te dice, méteme todo, ¿no? Para Sí, que me sienta mejor, ¿no? sí, lo que pasa es que nos acostumbramos. La gente normalmente se acostumbra a que siempre van con el médico porque tienen un dolor de garganta y les manda antibiótico. Y les duele el estómago y les da diarrea y les manda antibiótico. Pero no es así. O sea, hay que dejar de utilizar los antibióticos como si fueran paracetamol. Sí, o sea, no es para cualquier cosa. Tiene sus indicaciones el uso de antibióticos y tiene su indicación también qué antibiótico. E incluso el paracetamol se debe de administrar un poco más discriminativo. Yo veo que efectivamente, o sea, las bromas son reales, ¿no? O sea, cuando te dicen paracetamol, o sea, pues, es lo único que recetas, o que pues, a veces es lo único que hay, ¿no? Pero sí entre los pacientes y los médicos, creo que sí ha habido una falta de orden, digamos, ¿no? En el uso de medicamentos como antibióticos para cualquier cosa, como diarreas que no son necesariamente útiles, ¿no? Y el uso de antipiréticos como el paracetamol, ¿no? Ni siquiera hay médicos que te receten aspirinas. Sí. Y todas las aspirinas funcionan. Pero bueno, qué bueno que nos dices. Entonces, hay medicamentos que sí combaten bien el COVID, pero digamos todavía no los tenemos. Son sus indicaciones y también no los utilizamos. Uso de esteroides. Está actualmente ya después de este año, 2 años que hemos tenido el COVID y ya se ha utilizado esteroides en pacientes graves, no graves y de todo tipo. Cuéntanos sobre el uso de esteroides. Sí está indicado, sí, pero como bien le comentaba, tiene sus indicaciones, sí, no se va a usar en cualquier paciente. Un esteroide en un paciente con un COVID leve, digamos, que solamente ha tenido temperatura, flujo nasal y ni siquiera ha perdido el olfato, o bueno, lo ha perdido, ¿está indicado? No, el esteroide tiene varias indicaciones, pero en general está indicado en pacientes que requieren oxígeno, que ya están con soporte de oxígeno, que tienen saturación menor a 90 y solamente por 10 días y a ciertas dosis. Hay indicaciones de dosis, de tiempo de duración y características de cada paciente. Porque los esteroides son muy buenos, son muy potentes desinflamatorios, muy útiles, pero tienen sus indicaciones también porque también sus efectos son muy complejos, ¿sí? Son sistémicos. ¿Qué nos recomiendas como un tratamiento que todos pudiéramos en casa utilizar? No necesariamente médico estricto, ¿no? ¿Qué nos ayudaría para combatir el COVID? ¿Qué hay que sí nos ayuda en la vida normal, en la vida común de cualquier persona? Muy bien, pues lo que podemos hacer todos, sí, que es accesible, que no requiere realmente mucha ciencia ni nada, es el tratamiento de sostén, de soporte. Obviamente si se sienten mal, si tienen dolor muscular, fiebre, la fiebre es muy común en la COVID, pueden usar por ejemplo el paracetamol, sí está muy sonado, pero sí pueden usar algún antipirético, algún medicamento que baje la fiebre, un medicamento para el dolor, la alimentación, el descanso, son muy importantes, la ingesta adecuada de líquidos. Todo eso es sumamente importante para el tratamiento y eso es lo que podemos hacer desde casa, ¿sí? Ok, entonces primero digamos la temperatura con un antipirético o paracetamol. ¿Qué antipirético? Puede ser paracetamol, metamizol. Ok, ¿sí? Perfecto. Hidratarse, hacer ejercicio, ¿está indicado o no está indicado? Porque sí he visto que hay doctores que lo indican, otros que no. Realmente no sé si hay algo que nos diga si hace ejercicio o no hace ejercicio. Pues si es COVID leve, si no hay alteración en la saturación de oxígeno y realmente los síntomas no son muy molestos, ustedes pueden llevar su actividad lo más normal posible. Es importante esto porque muchos pacientes cuando les dicen tienen que aislarse, ellos entienden meterse a su casa, acostarse y quedarse todo el día en la cama. Y eso es totalmente perjudicial. Sí, ¿no? Esa es postración. Exacto, sí. O sea, acuérdense que el movimiento es vida, o sea, hay que moverse. El hecho de estar totalmente encamados y no moverse por el hecho de tener una enfermedad, eso ocasiona más complicaciones que beneficios. Sí, la única contraindicación para el ejercicio como tal es cuando ya hay alteraciones en la saturación. Si el paciente ya tiene un COVID moderado, ya está con alteraciones en la saturación, ya depende de oxígeno, ahí todavía no requiere hacer ejercicios físicos ni actividad física extenuante. Ok, entonces cuando estemos en casa encerrados porque tenemos COVID, tenemos que movernos. No estar quietos. Sí. Estar quieto está mal.
Exacto. Ok. Tampoco moverse. Además, obviamente es la actividad lo más normal posible, ¿sí? Si ustedes acostumbrados a hacer lo que ustedes normalmente hacen. ¿Prohibido alguna comida? No, de hecho, la alimentación se tiene que mantener igual. Hay pacientes que sí les da un poco de diarrea con COVID. En esos casos simplemente pues una dieta astringente, ¿sí? ¿Qué es una dieta astringente? Que evite o que disminuya las evacuaciones líquidas. ¿Sí? ¿Cómo qué alimentos? Pan, arroz. Hay que hidratarse muy bien, es bien importante porque los pacientes se deshidratan. Sí necesitan aporte de líquidos. Electrolitos es sumamente importante después de cada evacuación. O sea, es el tratamiento normal de cualquier enfermedad diarreica. Ok, perfecto. Por último, tenemos que también en redes sociales y en las noticias apareció algo que se llama flurona, que es lo que están diciendo que es una unión entre el COVID y un virus de la gripa. Que eso va a ser como otra mutación del COVID, nos vamos a morir por la flurona o solamente estamos siendo bombardeados por los Illuminati. No, o sea, este término salió a raíz de que había pacientes que tenían la COVID-19 y también tenían influenza. ¿Poco? Sí, de hecho salió el nombre por eso, flu y coronavirus. Flu de influenza y coronavirus. Sí, entonces no es un nuevo virus, que quede claro, simplemente es la coincidencia de que había personas que tenían los dos virus, ¿no? Tenían esas dos enfermedades. Pero eso no es nada nuevo, ya ha pasado muchas veces. Hay pacientes, obviamente hay temporadas donde es temporada de influenza y hay pacientes que tienen influenza, por ejemplo, se confunde con COVID, son hospitalizados y les da COVID. Se enferman de COVID, tienen influenza y ya tienen las dos enfermedades. Sí, eso es común, simplemente que se hizo famoso, yo creo que se hizo viral por las noticias que salieron, pero no hay por qué alarmarse, no es algo nuevo, es algo que es muy común que lleguen a combinarse infecciones. Sí, porque qué bueno que nos explicas a la audiencia, porque sí, o sea, la primera vez que yo lo vi dije, no, pues oye, sí nos podemos morir más. Sí. Bueno, por último, doctor Caleb, realmente ha sido una plática bastante ligera, muy progresiva. Nos has enseñado muchísimas cosas. Gracias por hacerlo tan cómodo para la audiencia e incluso para mí. Prácticamente me voy con muchas armas. Ya sé que muchas cosas que están en la red pues son mentiras, ¿no? Ok, te agradezco tu gran participación. Sé que eres uno de los mejores neumólogos que hay en el país y me da gusto ser tu amigo. Por último, doctor Caleb, ¿hay esperanza? ¿Vamos a acabar con la pandemia? ¿Cuánto tiempo más nos queda? Sé que son muchas preguntas, pero por favor, ilumínanos. Sí, pues ya llevamos ahora sí un tramo bien recorrido de pandemia. Yo creo que lo peor ya pasó, sí, al menos hasta donde vamos ahorita, pero hay que tener bien en cuenta que vamos a regresar, como bien decía, incluso hasta el gobierno decía, a una nueva normalidad. O sea, no vamos a esperar que todo sea como antes. O sea que ya no podría ser mis fiestas patronales. Sí, pero con precaución que antes no había. O sea, ya ahorita esta pandemia nos enseñó varias cosas. Primero, que no estamos preparados, ni los países de muy desarrollados, ¿no? Porque eso sí es muy extraño, ¿no? Se supone que había países europeos en los cuales la educación es mucho mayor que nosotros los latinoamericanos, ¿no? Y si se dan cuenta, la verdad son unos tontos. También hay mucha ignorancia, ¿no? Ha aumentado eso. Pero bueno, no me voy a salir del contexto. Continúa, perdón. Sí, no, tienes mucha razón. Simplemente pues no estábamos preparados. Sí, por más nunca se que fuera a golpear tanto esta pandemia. Entonces nos lleva también a seguir tomando medidas y prepararnos, ¿no? Para un futuro, pandemias que vayan a seguir, porque es bien importante que las pandemias siempre han existido. Si no es la primera pandemia en la historia de la humanidad. Y cada experiencia que hemos tenido como seres humanos, como médicos, incluso como sociedad, nos tiene que hacer evolucionar para no caer en los mismos errores. Claro. Por lo tanto, esta pandemia que estuvo muy fuerte nos tiene que hacer entender de muchos errores que estábamos cometiendo. Un ejemplo bien clásico es el lavado de manos. Había gente que ni siquiera se lavaba las manos, ni siquiera sabía cómo lavarse las manos, ni siquiera sabía muchas cosas de lavado de manos. Y eso es algo tan básico, tan sencillo que cualquiera lo puede hacer en su casa y previene un sinfín de enfermedades que de verdad muchos no tienen ni idea. El simple hecho de hacerse el hábito de lavarse las manos, de cuidarse, de no estar tosiendo o echando flemas en la calle, es algo que se tiene que aprender desde ahorita y que antes no se tomaba en cuenta. Sí, claro, sí, yo soy de otra época
y recuerdo que incluso se hacían competencias de quién escupía más lejos. Bueno, es así la vida, ¿no? Qué bueno que ya hemos pasado eso, que incluso la pandemia nos ha estado ayudando a educarnos de mejor manera, ¿no? Podemos decir que hay esperanza. Sí, claro que sí. Hay Sí, esperanza. pero tenemos que trabajar en conjunto para poder salir adelante y también prepararnos, ¿no? Para lo que nos venga. ¿Sí? Perfecto. El doctor, neumólogo, Caleb, nos está diciendo que tengan confianza, no se estresen tanto, hagan ejercicio, coman mejor, comidas procesadas lo menos posible, tomar agua, no Coca-Cola Light pues tampoco. Y lo más importante, educarnos, ¿no? Te agradecemos, Sandy, muy completo esta entrevista. Cualquier duda, pregunta, comentarios, y si están en la Ciudad de México, te puedan contactar, ¿no? Sé que das consultas a domicilio, aparte trabajas en institución. Tu experiencia es muy importante. Damos por terminada esta creíble entrevista. Ojalá y podamos haber concluido de la mejor manera y que ustedes pudieran entender todo sobre el COVID. Por mi parte es todo. Les agradezco sus likes, sus comentarios. Suscríbanse al canal de YouTube y síganme por Facebook. Generalmente en YouTube siempre contesto. Les agradezco, los quiero mucho. Muchas gracias, Caleb. Increíble, muy bueno. Uno de los mejores neumólogos del mundo. Gracias.